Soy un fanático de los videojuegos. Con decirles que todos los días entro a ver qué juegos nuevos hay en Steam, creo que me estaría excediendo. Desde muy pequeño soñé con ir al E3. Lamentablemente ya no existe. Pero por esas fechas se siguen dando los mayores anuncios para el año en gaming. Así llegamos al 6 de junio, fecha en la que me encontraba mirando el evento fuera de mi casa, hasta que sale este DLC. E instantáneamente volé llegando a este video. Nuestra historia tiene inicio en el capítulo 5, donde seguimos una mariposa a un nuevo Stargazer, el cual nos lleva a un bioma nevado y en el pasado. Por cierto, lo jugué antes del nerf y en New Game Plus 3, así que pegan. ¡Uy, Sí, pegan los enemigos. ¡Ah, su p*** madre! Todo iba bien hasta este enemigo, el cual se me hizo imposible de matar, por lo que tuve que recurrir al arco, un arma nueva. La verdad no estoy orgulloso de ello, y ese no sería nuestro único problema. A partir de este, el programa decidiría matar al micro, por lo que ahora no habrá voz hasta muy avanzado el video. Pero bueno, llegamos a nuestro primer jefe, el cocodrilo, el cual la verdad sí me costó sus intentos, más que todo porque me encerraba en el muro. Pero finalmente logramos derribarlo. Al mismo tiempo, conocemos a un nuevo tipo de coleccionable, las grabaciones, las cuales deberíamos escuchar todas para tener un logro. Así hasta llegar al siguiente jefecito, Marquiona, que definitivamente sería la más bonita de todo el juego, aunque la verdad no me duraría mucho, ya que el segundo intento esta ya caería, pero como siempre con el mayor freestyle posible, haciendo que ella misma se elimine con el escudo y teniendo ahora sí nuestro primer logrito. Del mismo modo conocemos a la acechadora legendaria, que según el lore es la maestra de Romeo y Carlo, y que ésta se encuentra buscando al primero. Descubriríamos más coleccionables, como aprender los nuevos bailes y los nuevos discos, además de conocer a Rosaura, este personaje todo tierno. Lo que sí, habría nuevamente discos dorados, o sea, de jugar 2 veces el juego. Afortunada o desafortunadamente, no debes jugar 2 veces el DLC, ya que si ya estabas en New Game Plus, aquí también lo estarás. De esta manera logramos volver al Hotel Krat, pero esta vez antes de todo lo que pase. ¡Uy, el Hotel Krat! ¡Uy, un gato! Aquí también desbloquearemos una máquina nueva para hacer otras mejoras. Nice. Conoceremos nuevos personajes y obviamente engreiremos al gatito del pasado con un collar. Arribamos en una nueva zona, algo así como una prisión, donde conocemos a Veronique, quien nos partiría la cara un par de veces. ¡Uy, qué rico! Pero al vencerla nos indicaría por dónde se fue la acechadora legendaria. Y no solo eso, volveríamos a ver una cara conocida, Alidoro, aunque al ser del pasado no sabríamos su nombre, sino solo sería conocido como el rastreador. Y nos mencionaba que si encontrábamos a este jefe, lo llamáramos. Realmente yo pensé que llamándolo y derribando al jefe con él nos darían un logro, por lo que eso hice. Aunque spoiler, no pasó nada. Y a pesar de estar con él, el supervisor me destrozó como ninguno, dejándome varias veces a nada de derrotarlo. Y encima, al momento de matarlo, no habría ni logro por hacerlo, quedando como un completo payaso. Seguiríamos la historia hasta una nueva zona, donde nos encontramos una marioneta aplastada, guiándonos a otro disco. Y sí, la mayoría de NPCs, como se habrán dado cuenta, nos guían a más discos o gestos, por lo que es importante interactuar siempre con ellos. También podemos tener una pelea con un jefe secreto. Este no es necesario para la partida, ni tampoco tiene logro, pero seguro que a muchos les recordará a un viejo enemigo, porque exactamente es ese, solo que muchos años antes. Y al derrotarlo simplemente escaparía para así volvernos a enfrentar a él en un futuro, o sea, en el juego base. De esta manera al fin llegamos al siguiente jefe de jefes, este monstruoso bicho enorme, el cual también haría volar mi barra de vida. Y sin estar conforme con eso, nos presentaría su segunda fase, viendo nuevamente a Dios, aunque a diferencia de otros, este tendría una debilidad muy marcada. Si le hacías un parry perfecto, se quedaba tonto por algunos segundos. Y como obviamente yo soy el dios del parry, lo venceríamos sacando otro logrito. No pasaría mucho para conocer al siguiente, que sería uno de nuestros nuevos amigos, Lumacho, el cual sería el peor jefe del todo el DLC. No porque sea extremadamente difícil, sino porque al curarse sería pesado, teniendo que pasar prácticamente por 3 fases distintas, por lo que simplemente saltaremos al final con una transición de Camtasia.
¡Ay, carajo, al fin! ¡Asco de bicho! ¡Asco! Pero gracias a su muerte podemos desbloquear un secreto, ya que este DLC hay 3 diferentes, y al hacerlos todos podemos hablar con Alidoro, quien nos revela que su mayor sueño es poder hacer ver a Krat todo lo que sucede, y cuidar de uno de sus familiares, por lo que tendremos que mentirle que sí lo logrará. No, y tú vas a morir. Porque te va a matar el otro idiota. Me dio el logro, Alidoro. Qué grande. Aunque también finalmente sacamos el último gesto por ver la mansión Rosé. Completa todo lo bien, todos los gestos. Nice. Por fin podemos llegar a la acechadora legendaria, quien dice que le resultamos familiar, obviamente porque le recordamos a Carlo. Además, vemos que este juego está completamente lleno de waifus. Hola. En lo que llegamos a la mansión, debo decirles algo. ¿Recuerdan a Arlequino? Aquella marioneta que nos hablaba por teléfono y era el asesino de los padres de Benigni. Pues está de regreso, y en su maldito prime. Todo este recorrido con la acechadora ha sido porque Arlequino quería tomar venganza de ella. Y la mejor forma que vio fue secuestrar a su criado Romeo. Romeo, el mismo que veremos en un futuro, siendo el jefe que rompió mi salud mental. Simplemente cine. Pero al llegar vemos una escena de horror. Los brazos de Romeo han sido cortados y puestos como una estatua, quebrando la acechadora y teniendo que avanzar solitos por toda la mansión, en la cual no hay nada relevante, por lo que iremos directamente al final. La pelea contra el maldito Arlequino, teniendo esta imagen sota. Oh, and who might you be? Aunque sí, debo confesarles que jugué con la acechadora, pero el hacerlo me dejó esa tremenda frasezota. Be late again. I won't lose anyone else. No, Romeo. No, not anyone. La cual yo repetiría. Romeo. No anyone. Y encima, miren esa graficaza de daño. ¡Puta madre! ¡Se acabó por la placa! No sé quién haya hecho la actuación de voz de Arlequino, pero tiene mi completo respeto, porque qué vocesota y qué personaje. This is exactly what I've been waiting for. This Imagino que habrán jugado Undertale. Obviamente conocerán a Sans. Al inicio de su pelea te mete tremendo ataque y termina diciendo... Pues precisamente eso es lo que veremos en la segunda fase de Arlequino. Y la verdad es que me quedé atorado en este ataque, que si bien parreaba muchas cosas, Dios, por favor, perdóname. simplemente no podía salir vivo de ahí. ¡La madre! Y una vez pasé, igual sufría. Por lo que ahora verán una recopilación de mis gritos y mi descenso a la locura con Lea. ¿Qué hago con eso? ¡No! ¡Cálmate! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¿Qué te cuesta? ¡Bien! ¡Ay, carajo! ¿Qué mierda? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah, mierda! ¡No, perra! ¡Puta madre! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Sácame de aquí! ¡Hermano! ¡Ya no hice nada! Así hasta llegar a mi mejor run, Y ahora con lo- gritos incluidos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me intento agarrar! ¡No! Not even close. ¡Ya está! ¡Vamos!
¡Muere, perra, muere! I will kill you if it's the last thing I do! ¡Oye, no pega nada! ¡No está muerto! ¡No, no, 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 no! Fue la mejor runa, pero no la ganadora. Aunque no pasaría mucho hasta finalmente lograrlo. ¡Vamos! ¡Bien! Acabando con esta animación, ¡Qué rico! ¡Dámelo, dámelo! aunque con un intruso de por medio. ¿Quién puta me llama ahorita? Thank you. Claro que sí. Y después de este increíble final, vemos una postcréditos. ¡Vamos! Rich the ending. Una muy lamentable. ¡Ay, Gepetto! Donde vemos llegar a Gepetto con la marioneta sin nombre, demostrándonos que a pesar de todo lo que hicimos, el destino de Krat ya estaba sellado. Believe in you. Carry on. Don't forget. This is your story now. ¡Ah! Colecciona todas las armas de Legión. Nice. Bueno, gracias al final podemos acceder a la última grabación, una promesa Lea, consiguiendo el último disco. Y al escuchar todos, nuevamente sacamos todos los discos, obteniendo nuestro platino. Nice. Escuchar todos los discos. Aunque visitando por última vez a Rosaura en el presente y dando mi reflexión final. El juego me parece muy bueno. El DLC sobre todo está genial. Nada me preparó para el maldito del final. Hay unos que estuvieron muy fáciles, otros que sí estuvieron complicados. Los que más me complicaron fueron los que no eran como tal jefes. Y nada, estaba muy entretenido. Yo sí creo que vale los 80 soles más o menos que cuesta. Que son como 10 dólares, no, 20 dólares. Más o menos, algo así, 30 ponle. Depende del país. Esta es mi tercera run, todo lo he hecho en New Game Plus, ya. El juego me gustó bastante y bueno, al final mis estadísticas son estas. Así acaba el juego. Y sí, como les digo, el juego me ha encantado. Lo acabé a una semana de su salida, pero me he demorado bastante guionizando. Luego de haber desaparecido, vuelvo a activar el canal. Obviamente con nuestro horario de siempre, cada 2 viernes a las 10:30 hora Perú. Nos vemos de esta manera en otra aventura. Gustavo, vete con la mitad del barrio congelado. ¡Ponme la cuerda! ¡No, Gustavo!